Hola, mi nombre es Gustavo López, soy estudiante del curso de probabilidad, pertenezco al grupo 244. En esta ocasión vengo a sustentar la tarea 3, donde vamos a hablar de la distribución binomial, ¿sí? Entonces tenemos el ejercicio E, donde nos ponen el siguiente problema. Entonces nos dicen lo siguiente: de los estudiantes de educación básica secundaria de una institución educativa, el 40% se divierten en su tiempo libre con juegos en línea. Se eligen 5 estudiantes de esa institución educativa para conocer su opinión sobre los juegos en línea, ¿sí? Entonces vamos a tener en cuenta algo. Estamos hablando de distribución binomial. Entonces recordemos que una variable se distribuye binomial cuando el experimento corresponde al número n de repetición, a un número n de repeticiones con una probabilidad de éxito, ¿sí? Y esto lo representamos por medio de la siguiente formulita que estamos viendo aquí. Entonces, ¿qué es? Que la probabilidad de x es igual a n combinado x por p a la x por q a la n menos x. ¿Listo? Entonces, ya con esto claro, vamos a pasar a la primera pregunta que nos hacen referente a nuestro problema E. Entonces nos dicen que cuál es la probabilidad de que ninguno de ellos se distraiga en su tiempo libre con juegos en línea. Entonces miren que aquí tenemos resultado ninguno, ¿sí? Porque estamos haciendo referencia a este problema E. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a hacer una caracterización de los datos. Entonces vamos a definir como éxito, o como nuestro éxito, vamos a definir, es el estudiante que se divierte en su tiempo libre con juegos en línea. ¿Qué es nuestro fracaso? Entonces, que el estudiante no se divierta en su tiempo libre con juegos en línea. Entonces miren que aquí comienzan nuestras variables, ya las definimos. Entonces nuestro n es el número de estudiantes que se eligieron para conocer la opinión de los juegos en línea. Nuestra p es la probabilidad de éxito. Nuestro q pues es la probabilidad de fracaso, o nuestro 1 menos p, ¿sí? Y nuestra x es el número de estudiantes que se divierten en su tiempo libre con juegos en línea. ¿Listo? Entonces ya pasamos a los datos. Entonces lo que hacemos es que con base en nuestro problema y aquí reemplazando nuestras variables vamos a darle los números. Entonces tenemos que nuestra variable n, ya dijimos que era el número de estudiantes elegidos, en este caso son 5. Nuestro x es igual a 0, ¿por qué? Porque es que aquí nos están diciendo que la probabilidad de que ninguno de ellos se distraiga. Nuestro p pues es 0.4, que equivale pues al 40%, y nuestro q, que es nuestro 1 menos p, que es el 0.6 o el 60% restante. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que x en distribución binomial tenemos aquí con parámetros de nuestro n es igual a 5 y nuestro p es igual a 0.4. Entonces pasemos a desarrollar nuestra primera pregunta. Entonces se dice que se requiere calcular la probabilidad de que ninguno de los 5 estudiantes elegidos se distraiga en su tiempo libre con juegos en línea. Entonces sencillamente vamos a reemplazar, ¿se acuerdan la formulita que está por acá arriba? Reemplazamos los valores, ¿sí? En nuestra fórmula, los resolvemos. Mire que esto nos arroja que tenemos que nuestra probabilidad de que x es igual a 0,0778. Entonces, ¿qué decimos? Que la probabilidad de que ninguno de los 5 estudiantes se distraiga en su tiempo libre con juegos en línea es aproximadamente del 7,8%. Esto lo validamos en GeoGebra. Entonces aquí tenemos la captura de la validación. Entonces miren, aquí tenemos la distribución binomial, nuestros parámetros 5 y 0.4, y esto nos arroja que es un 0.0778, que es el mismo valor que nos dio acá, que es el 7.8%. ¿Listo? Pero entonces también tenemos una segunda pregunta. Entonces aquí ya nos están preguntando qué es. ¿Cuál es la probabilidad de que 2 o 3 se entretengan en su tiempo libre con juegos en línea? Entonces miren que aquí ya nos están hablando de 2 o 3. Entonces tenemos la misma caracterización de los datos, es la misma que tenemos arriba, es el mismo problema, pero entonces aquí en los datos ya vemos que hay algo que cambia, que es, tenemos nuestro n que es igual a 5, ¿sí? Pero miren que nuestro x, ya allá arriba era 0 en la primera pregunta, pero en esta es nuestro x
ya va a tener dos valores. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que 2 o 3. Entonces tenemos un x sub 1 que es igual a 2 y un x sub 2 que es igual a 3. Nuestro P y nuestro Q van a salir igual, ¿sí? Y miren que nuestra distribución, nuestra X distribuida binomial con parámetros de n igual a 5 y P igual a 0.4. Entonces pasamos al desarrollo. Mire ¿qué vamos a hacer? Se requiere calcular la probabilidad de que 2 o 3 de los 5 estudiantes elegidos se distraigan su tiempo libre con juegos en línea. Entonces, ¿qué hacemos? Procedemos a calcular la suma de las dos probabilidades. Recuerden que tenemos dos probabilidades, dos x sub 1 y x sub 2. Entonces aquí tenemos que la probabilidad de x es igual a 2 y la suma, la probabilidad de x igual a 3. Hacemos exactamente lo mismo en nuestra fórmula. Comenzamos a resolver, en este caso para x igual a 2, resolvemos y nos da que es un valor de 0.3456. Pasamos a resolver nuestra x igual a 3, entonces desarrollamos y nos da que nuestra x es igual a 0,2304. Entonces, ¿qué tenemos por último? Ya dijimos que para saber la probabilidad tenemos que sumar esas dos probabilidades, entonces aquí pasamos a la suma, que es igual a 0,576. Entonces, ¿qué podemos concluir o decir finalmente? Que la probabilidad de que 2 o 3 de los 5 estudiantes se distraigan en su tiempo libre con juegos en línea es aproximadamente del 57.6%. Esto lo vamos a validar también en GeoGebra. Entonces miremos aquí que nuestros parámetros son iguales, pero nuestra variable aquí cambia y aquí cambia. Son los mismos datos que tenemos acá que nos estoy resolviendo y tenemos que son las mismas probabilidades. Listo, espero les haya quedado claro. Muchas gracias.